Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Williams, soy parte del staff de aquí de Casados 42 y me tengo que compartir con ustedes, estoy muy emocionado. Vamos a hacer una oración para entregarle este rato a Dios. Señor Todopoderoso, te damos gracias por darnos el regalo de poder venir a una comunidad, Señor, donde podemos aprender de tu palabra, conocerte, buscarte. Rendimos nuestros corazones a ti, Dios. Háblanos, transfórmanos, cámbianos. Queremos verte. Yo simplemente quiero ser un portavoz tuyo, Señor. Que tu mensaje salga de mi boca, Señor. No sea yo el que enseñe, sino que seas tú, Señor, sea tu Espíritu. Y que podamos salir diferentes, Señor. Queremos verte a ti, Dios. Queremos verte a ti, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Thomas Boston vivió en entre 1676 y 1732. Él era un ministro escocés y su vida fue marcada por pruebas. De hecho, perdió su mamá cuando tenía 15 años y al siguiente año perdió su papá. Para que se puedan imaginar lo duro que fue la vida de él. Y en ese tiempo, obviamente después, él pudo conocer al Señor Jesucristo, se casó con Catherine Brown y pudo ver destellos de la gracia de Dios. Probablemente en esa época, como antes, ¿verdad? La gente tenía muchos más hijos. Él tuvo 10 hijos, pero su vida siguió siendo marcada por las pruebas. De hecho, tuvo que enterrar 6 de sus 8 hijos. Después de tener 10 años de ministerio, además empezó a tener problemas físicos. Tal vez algunos de nosotros a veces creemos que la estamos pasando mal, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de historias como esta, hay gente que la ha pasado mucho más mal que nosotros. Empezó a tener problemas físicos, dolores muy fuertes en su vida, de debilidad. Pero él enfrentó cada una de estas dificultades y pruebas con gozo. Y una de las claves por las cuales él enfrentó estas dificultades, estas pruebas con gozo y ¿verdad? En medio de su debilidad, en medio de su dolor, era porque él tenía la certeza de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Y esto era marcado por su disciplina espiritual. De hecho, la disciplina espiritual en la vida de Thomas Boston era esencial, era algo latente, vivo, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia en la que él viviera. Su prioridad era su intimidad con el Creador, su comunión con Dios. Él era su amigo, su embajador. De hecho, Andrew Thompson dijo, cuando su congregación veía entrar al púlpito, todos los domingos en la mañana lo veía, ellos sabían que estaban viendo el rostro de aquel que venía de una profunda comunión con Dios, que Dios era su amigo y que Él era su embajador. Otro D.D.F. McDonald escribió, la predicación de Thomas Boston hizo más para encender la llama de la verdadera piedad en Escocia que cualquier otro ministro de su generación. ¿Y qué era lo que marcaba la vida de Thomas Boston? Como estábamos hablando, era su intimidad con Dios. Pero algo que él practicaba era el ayuno y la oración. Era algo regular en su vida. Y obviamente saco este tema, esta historia, porque hoy vamos a hablar un poco sobre el ayuno. ¿Cuántos de aquí han escuchado una charla sobre el ayuno? Levanten la mano. Ok. Creo que es la minoría, ¿verdad? Muy pocos. De hecho, le he hecho esta pregunta a varias personas y en realidad algunos me han dicho, no me acuerdo de la última vez que escuché una charla sobre el ayuno. Y es algo esencial, es algo central, que lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús lo practicó, lo practicaron sus discípulos. Y estamos en el Sermón del Monte, estamos en el capítulo 6 y vamos a estar del 16 al 18. Vamos a estar en el capítulo 6 del 16 al 18.
Karl Languish era un presidente de un seminario como por 30 años en Estados Unidos, y él tuvo un viaje de hecho ya falleció, pero en 1989 tuvo un viaje a Corea del Sur que marcó su vida. Dice que marcó un antes y un después de su vida espiritual. Y dice que conoció al doctor Gong King, un coreano. Cuando hablamos doctor es que era, ¿verdad? Tenía un doctorado, era un teólogo, un predicador. Y dice que su vida quedó marcada de ese momento, después de haber tenido muchísimos años en el ministerio. Y dice que lo que marcó fue entender la disciplina del doctor Kim del ayuno. De hecho, dice que una vez, bueno, obviamente, él había escuchado una historia y obviamente estaba desesperado por llegar y preguntarle al doctor Kim. Y dice que le dijo: ¿es cierto, doctor Kim, que pasaste 40 días en ayuno en la cruzada de 1980? Y el doctor Kim le dijo: sí, es cierto. De hecho, Dr. King fue presidente de una cruzada. Dr. King era en Corea del Sur en ese momento, como conocimos a Billy Graham, que era uno de los evangelistas más grandes ¿verdad? En Estados Unidos y en el mundo. Dr. King era en parte de Asia, era algo así, ¿verdad? Él recibía miles de personas y la gente se convertía. Dios le había dado un don. Y de hecho, él ayunó 40 días porque estaba en un conflicto Corea en ese momento. Y cuando él ya había sacado los permisos, ya todo estaba listo, el gobierno le dijo: no puede hacer la cruzada. Y él esperaba como básicamente 1 millón de personas en la plaza de Yoido. Entonces, él sabía que era algo, que había una oposición demasiado fuerte para que el reino de Dios llegara esa noche en Yoido, en la plaza de Yoido. Y dice que cuando él recibió el mensaje de que el gobierno había cerrado las puertas y que no se podía hacer nada más, y la gente le dijo: ni insista, no se va a poder hacer nada más, él llamó a hombres que se fueran a un monte y hacer un ayuno y oración por 40 días. Dice que apenas él regresó, bajó, llegó al pueblo y tocó la puerta de la comisaría, y dice que el oficial le dijo: doctor Kim, lo estábamos esperando, hemos cambiado de opinión, puede tener su reunión. Dice que Karl Languish, cuando escuchó esta historia, dijo que mientras él se iba al hotel, dice que pasó pensando: yo nunca he ayunado de esa forma. Y dice: y nunca yo nunca he deseado la obra de Dios en mi vida y en alrededor mío como he visto el Dr. Kim, que la desea con tanta intensidad. Y dice que a partir de ese momento su vida espiritual empezó a cambiar. Vamos a estar en Mateo, como les dije, Mateo 6, del 16 al 18, y vamos a leer el texto. Entonces, si me acompañan, lo vamos a tener en la pantalla, y los que tienen sus Biblias lo pueden leer en su Biblia. Dice Jesús: cuando ayunen, dice, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que sea evidente ante los demás que estás ayunando. Si no solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ahora, empezamos el texto, ¿verdad? En el versículo 16 dice: cuando ayunen. Jesús no nos está diciendo, no nos está enseñando si tenemos que ayunar o no nos está diciendo si ayunan. De hecho, la mayoría de los teólogos y comentaristas acuerdan que Jesús está asumiendo que estamos ayunando. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si hemos creído en Él, ayunamos. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, Él sabe que somos discípulos suyos y que vamos a ayunar. Entonces, es algo, creo que demasiado poderoso para todos los que estamos aquí, ¿verdad? La pregunta es: ¿estamos ayunando? Ayunamos. Esa es una práctica en nuestra vida, porque Jesús espera que ayunemos. Jesús no es como que, bueno, si ayunan, pasa esto. Jesús está diciendo: cuando ayunen. O sea, es algo que vamos a hacer.
Pero que primero que todo, antes de seguir con el texto, creo que nunca hemos hablado, tenemos mucho tiempo, no recuerdo, yo tengo 8 años de estar en esta iglesia trabajando y no recuerdo que hemos hablado específicamente sobre el ayuno, entonces voy a hacer como como un overview de lo que básicamente nos enseña un poco el ayuno, porque creo que el ayuno no es una práctica solo cristiana, ¿verdad? Creo que hay mucha gente en diferentes partes del mundo, otras religiones que ayunan también. De hecho, los musulmanes, creo que ustedes saben, ¿verdad? Tienen el mes de Ramadán, es un mes del ayuno. Se dedican completamente ese mes a ayunar y todos los musulmanes ayunan. Y se ha vuelto hasta una moda, ¿verdad? Porque ahora existe el ayuno intermitente, donde entonces ya la gente ayuna por salud o por físico o por bajar de peso. Entonces vemos que el ayuno es algo, ¿verdad?, que ahorita está latente y es famoso, mucha gente lo practica, pero muchas veces no diferenciamos qué significa el ayuno cristiano, qué significa el ayuno en las Escrituras. ¿Por qué es diferente el ayuno cristiano? Hay una definición que encontré que me gusta. Dice, creo que la tenemos en la pantalla, dice que el ayuno, dice, es una renuncia temporal a algo que es bueno en sí mismo. Después voy a explicar esto un poco. Es una renuncia temporal a algo que es bueno en sí mismo, como la comida, para intensificar nuestra expresión de necesidad de algo más grande, es decir, Dios y su obra en nuestras vidas. Voy a profundizar un poquito ahorita en esta definición, pero básicamente lo que está diciendo es que el ayuno es abstenerse voluntariamente. Esto yo lo hago voluntario, nadie me está obligando. Yo tomo mi decisión de ayunar, de abstenerme de los alimentos. Y ahorita vamos a ver que además no solamente son alimentos. Y voy a explicar un poco por qué. Nos abstenemos voluntariamente de algo que deseamos mucho. Normalmente usamos alimentos porque ¿quién no desea la comida? ¿Quién no se pone bravo cuando no come? ¿Verdad? ¿Quién le agarra hambre y cambia el carácter completamente? Creo que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero entonces el ayuno comúnmente, de hecho, se practica con el alimento porque es además lo que es algo que todos hacemos. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar de otras cosas por las que podemos ayunar, pero el alimento nos abstenemos del alimento porque es algo que todas las personas que están aquí sentadas necesitan. Tienen necesidad, ¿verdad? Ocupamos hacerlo. Y lo hacemos por un periodo determinado de tiempo. Pero la razón de este ayuno o la razón de esta abstinencia de alimentos o de otra cosa es para poder cambiar ese deseo que tenemos nosotros por la comida por otro deseo más grande. Queremos desear algo que es superior, supremo más que la comida. Y queremos comunicarle al cuerpo, a lo que hay alrededor nuestro, tal vez espiritual, que deseamos esto por encima de cualquier otra cosa. Y esto que queremos desear es Dios. De hecho, otros escritores dicen que el ayuno es hambre por Dios. Es cambiar nuestra hambre por el alimento físico a nuestra hambre por Dios. Que cada vez que el cuerpo me esté pidiendo alimento, yo pueda decir, deseo más a Dios que la comida. O decirle, Señor, te quiero desear, te anhelo desearte más a ti que lo que estoy deseando ahorita, el alimento. Cambia mi deseo, cambia mi apetito. El ayuno también vemos varios textos, obviamente podríamos hacer una serie, yo voy a tratar de hacer como un resumen, pero hay varios textos de la Biblia que nos hablan acerca del ayuno. Mateo 9:15, de hecho el contexto de Mateo 9:15 viene hablando de que los fariseos le decían, los discípulos de Juan ayunan, nuestros discípulos y nosotros ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? A Jesús le dicen. Y Jesús responde lo siguiente, Mateo 9:15, dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Creo que un montón de gente ha leído este pasaje, yo lo he leído un montón de veces y al principio no sabía ni qué quería decir Jesús, ¿verdad? Con esto. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? O sea, ¿qué significa? Yo estoy aquí, yo soy el novio y ellos son mis invitados. ¿Acaso ellos pueden estar de luto mientras yo estoy aquí en la fiesta, estoy presente? Dice, llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán.
O sea, Jesús está diciendo, va a llegar el día en el que yo no voy a estar, en el que me voy a ir. Y entonces ahí sí van a ayunar. O sea, ahorita, en este momento, es el momento de ayunar. Jesús se fue, obviamente está vivo, pero Jesús no está. ¿Qué nos está diciendo este texto? Este texto nos está diciendo que el ayuno tiene como principio, nuestra forma de expresar el ayuno es, Señor Jesús, ven. ¿Verdad? El novio se va y entonces hay una desesperación en nosotros. Jesús, ya no estás. Quiero que vengas aquí al mundo. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que vengas a mi entorno. Y por eso ayunamos. Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús en Mateo 9:15, ¿verdad? Cuando el novio se vaya, entonces los invitados, sus discípulos van a ayunar, van a anhelar, van a desear que Jesús venga, que gobierne mi entorno, que gobierne mi vida, que gobierne todo lo que está en el mundo. Ese es nuestro anhelo. Deseamos a Jesús aquí. Eso es una de las razones por las cuales ayunamos. Ahorita voy a extender un poquito más en eso. Otra cosa que el ayuno nos ayuda a revelar nuestros ídolos. De hecho, Richard Foster, en su libro de Disciplinas Espirituales, dice lo siguiente. Dice, más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Este es un maravilloso beneficio para el verdadero discípulo, quien quiere ser transformado a la imagen de Cristo. Nosotros tapamos lo que está dentro de nosotros con la comida o otras cosas. ¿Qué nos está diciendo Richard Foster? Richard Foster nos está diciendo que todos los que estábamos aquí sentados tenemos apetitos que nos controlan. De ahí es donde empezamos a sacar que el ayuno no solamente es con la comida. ¿Verdad? Muchos, nuestro carácter es transformado cuando no tenemos que comer o cuando llegamos a comer y no está lo que queremos, o cuando al final decidieron ir al lugar que nosotros no nos gusta, pero tenemos que ir para acompañar. El alimento nos domina, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tratado de dejar el azúcar alguna vez? ¿No se han dado cuenta lo adictos que somos al azúcar? ¿Verdad? Somos adictos a los carbohidratos, somos adictos a la comida. Ahora, si yo como regularmente, yo no me doy cuenta lo adicto que soy. Yo no me doy cuenta lo dependiente que soy. Yo no me doy cuenta lo importante que es el alimento para mí. Pero cuando yo dejo de comer, entonces ahí sí sale a la luz qué tan importante es la comida, qué tan importante es el azúcar, qué tan importantes son los carbohidratos, cómo están dominando mi vida. Ahora, ¿solo la comida domina mi vida? ¿Cuántos han dejado el teléfono en la casa? ¿Qué pasa cuando dejamos el teléfono en la casa? A veces nos hemos comido una presa, llegamos y preferimos devolvernos, comernos la presa de vuelta para recoger el teléfono y otra vez devolvernos y comernos otra vez la presa. Porque el teléfono nos domina. ¿Cuántos de ustedes, si de alguna manera el estado de sus vidas financieras empieza a ir en decadencia, no se deprimen? ¿No se han dado cuenta cuánto nos domina el dinero también? ¿Cuánto nos dominan las redes? Yo me acuerdo una vez que me levanté y lo primero que hice fue llegué y abrí Instagram y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? Como modo automático estoy abriendo y no estoy buscando al Creador en este momento. Me está dominando, ¿verdad? Como que no nos damos cuenta cuánto tiene dominio sobre nosotros las redes, el internet, la televisión, el dinero, la comida. Podemos seguir haciendo una lista extensa, la novela, las compras. Todo nos domina. Nosotros tendemos a desligar la vida espiritual de la vida física. Y el Nuevo Testamento nunca desliga la vida espiritual de la vida física. La vida espiritual se vive en lo físico. Yo me acuerdo que en el 2006 yo he surfeado, ahorita no he vuelto a surfear tanto, pero yo surfeo desde que tengo
como 16 años, 15 años, y estuve mucho tiempo surfeando todos los fines de semana. Entonces, para mi época de carajillo, que tenía 19, 20 años, todos mis amigos tenían un pick-up, porque el ser surfo era como tienes que tener un pick-up. Y me acuerdo que el carro que yo le había comprado a mi mamá, porque la verdad es que mi mamá era muy sabia, nunca me regaló un carro, sino como que me dijo, hasta que usted tenga trabajo le voy a dar un carro, y cuando empecé a trabajar, le podía, ¿verdad? Me dijo, ahora sí puede tener carro, pero me tiene que pagar, y se lo empecé a pagar, entonces lo valoré muchísimo el carro. Pero ya cuando lo tenía pago, yo tenía un hermanastro que vivía en Estados Unidos y me vendió un Hilux que él tenía, baratísimo. Vendí mi carro, lo traje aquí. Y yo me acuerdo que apenas llegó ese carro, era como el sueño de mi vida, ¿verdad? Pues yo decía, tengo el carro, ahora sí, ya soy surfo de verdad. Voy a surfear todo el fin de semana y tengo pick-up, ¿verdad? Y me acuerdo que yo llegaba y mi papá es mecánico, entonces había que hacerle ciertos arreglos al carro. Y entonces obviamente yo jodía a mi papá para arreglarlo, para chanearlo, para que quedara bien bonito el carro. Y entonces llegaba la hora de almuerzo. Y entonces mi mamá empezaba a llamarnos que ya está, que la comida, que se nos va a enfriar la comida, que vengan a almorzar ya. Y mi mamá es necia en eso, ¿verdad? Como que le encanta, ¿verdad? Que ya se le va a enfriar la comida y se enoja porque se le enfrió la comida. Y yo tenía tanto deseo y tan feliz estaba por tener ese carro que mi apetito por el alimento era consumido o era apagado por mi apetito de arreglar el carro. De una forma muy similar es lo que queremos o que lo que el Nuevo Testamento quiere con el ayuno. Que mi apetito por Dios apague todos los demás apetitos que dominan mi vida. Que todos los apetitos que están dominando mi vida sean silenciados por mi deseo de Dios, por mi hambre por Dios. Eso es el ayuno de la Biblia. Eso es el ayuno bíblico. Eso es lo que me enseña la Biblia acerca de lo que deberíamos buscar en nuestro corazón cuando ayunamos. Ese es el punto del ayuno. Buscar hambre por Dios, deseo por Dios encima de cualquier otra cosa. Ayunamos para que Dios sea nuestro más grande apetito. Que no haya apetito más grande que Dios mismo en nuestra vida. Por eso es que decimos que revela nuestros ídolos, porque apenas yo identifico mis ídolos, y por eso es que Jesús asume que estamos ayunando, porque si deseamos y conocemos realmente quién es Él, vamos a desear de Él cada vez que identifiquemos que algo está tomando su lugar. Y ayunamos para que ese deseo que está así tomando el lugar de Dios baje y que Dios tenga el lugar de preeminencia en nuestra vida. Como contraste al ejemplo que les conté del Hilux que tuve, que apagó y silenció el hambre que yo tenía, ¿verdad? Por el almuerzo en ese momento. Recuerdo un amigo que se acaba de comprar, en ese momento venían saliendo los Impresas Turbo, ¿verdad? Que eran un chuzo, ahora ya como que la gente no, ¿verdad? No llaman tanto la atención, pero apenas salieron era lo mejor que alguien podía tener, chivísima. Y me acuerdo que un amigo mío se compró uno, y entonces todos los amigos, ¿verdad? Era ir a la casa para ir, que nos dieran una vuelta en el carro. En ese momento que yo llegué a la casa de él, y obviamente yo soy súper fiebre con los carros, creo que heredado de mi papá, que es mecánico y toda la vida me ha llevado a carreras de carros y todo. Entonces obviamente yo iba emocionado a dar una vuelta en el carro y era increíble, ¿verdad? O sea, el carro jalaba un montón, todo el mundo venía como loco. En ese momento mi apetito por Dios era tan grande, tan grande. Recuerdo que terminamos de dar la vuelta en el chuzo de Impresa, nos bajamos y todo el mundo hablaba sobre el Impresa, sobre los chuzos. Y dentro de mi corazón, lo único que había en ese momento era, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que este carro. Eso es lo que el ayuno está intentando hacer en nuestras vidas, lo que quiere hacer en nuestras vidas. En ese momento no estaba ayunando, simplemente estaba disfrutando de una comunión con Dios muy profunda, y es simplemente para nuestra liberación. Pongámonos a pensar, somos esclavos de todo lo físico que hay alrededor.
Cuando Dios es nuestro apetito más grande, les puedo decir, no hay libertad más grande. No deseamos la aprobación de los demás, no deseamos ver las cosas materiales tanto, no deseamos cómo vestir para que los demás me vean. Me veo en un espejo y si soy feo estoy contento, porque mi gozo, mi satisfacción está en Dios. No lucho con todos los temas de identidad o de, ¿verdad? Obviamente es nuestra naturaleza caída, vamos a luchar aun cuando nuestro apetito está en Dios, pero si buscamos que nuestro apetito en Dios crezca y utilizamos el ayuno para que esto sea evidente en nuestra vida, entre Dios y nosotros, ahorita vamos a hablar un poco de eso, vamos a experimentar que realmente hay libertad que nada en esta tierra nos da. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida con el ayuno. El ayuno trata de dar varios mensajes al cuerpo. ¿Qué son los mensajes que el ayuno le da a mi cuerpo? Cuando yo practico el ayuno, yo le doy un mensaje. No es que yo empiezo a hablarle a mi cuerpo, ¿verdad? Pero de alguna manera la práctica le da un mensaje a mi cuerpo y es: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Usted no tiene dominio sobre mi vida. Jesús tiene dominio sobre mi vida. Y es literalmente hacer Jesús Señor. Jesús que gobierne. Jesús que gobierne no solo mi vida, sino mi entorno, mi familia, todo lo que tengo alrededor, ¿verdad? Entonces, por eso es que entonces el ayuno no solamente lo practicamos con el alimento. Hay muchas cosas, ¿verdad? Ya sea el celular, ya sea la aprobación de los demás, ya sea el dinero, ya sea el licor, ya sea el ejercicio, ¿verdad? Por eso la primera definición decía que de alguna manera es abstenernos de algo que por sí solo puede ser bueno. El ejercicio puede ser bueno, pero puede ser que esté robando o esté absorbiendo mi apetito por Dios. ¿Verdad? Los deseos de nuestros ojos, entonces controlamos lo que mi vista ve, porque voy a ayunar, no ver más. Yo me acuerdo, ¿verdad? Que en mis épocas de fiebre de carros, pasaba viendo carros y entonces ayunaba hasta eso, ¿verdad? No voy a ver más carros, voy a poner mi mirada en Dios, y literalmente era que Dios consumiera ese deseo que tenía por los carros o las demás cosas y que Él fuera ese lugar de preeminencia en mi vida. Es educar nuestro cuerpo. Por eso el ayuno no es solo alimentos, es educar nuestro cuerpo y decirle: Cristo manda, Cristo es el Señor, no vos. De hecho es bíblico, ¿verdad? 1 Corintios 6:12 dice: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Dice: todo me está permitido, pero ojo lo que dice: pero no dejaré que nada me domine. El apóstol Pablo, les puedo asegurar que entendía el propósito del ayuno. Les puedo asegurar que el apóstol Pablo ayunaba. Y les puedo asegurar que la lucha que usted tiene por los apetitos, para que el apetito de Dios sea por encima de los apetitos de la tierra, Pablo la tenía. Lo único que puede vencer nuestra esclavitud de las cosas o de los apetitos en la tierra es un apetito por Dios más grande. Es un apetito por Dios mayor y más profundo. El ayuno entonces debería ser una práctica regular en nuestra vida. El ayuno no es algo que si entonces cada sábado 42 dice vamos a empezar a ayunar, entonces ayunan. No, el ayuno debería ser algo programado en mi vida espiritual, es parte de mi disciplina. Debería ser algo regular en mi vida. No debería ser, bueno, una vez al año ayuno yo. Debería ser algo, ¿verdad?, donde yo lo practico. Ahora, no quiero ir tanto en este lado, pero además el ayuno es saludable. Yo no sé si ustedes sabían que el ayuno es buenísimo para el cuerpo. No debería ser la motivación por la que yo lo hago, porque si no entro en ayuno intermitente, ¿verdad? Ahora, es importante hacer ciertas aclaraciones y es los motivos del ayuno, ¿verdad? A veces, a mí me ha pasado, y estoy seguro que si a mí me ha pasado, le puede pasar a muchos de ustedes. A veces decimos,
Pero a veces yo llego y entonces son como las 10:30 y ya no he desayunado, entonces no me voy a ayunar. ¿Verdad? Así no funciona el ayuno. El ayuno no es porque ya van a ser casi las 2, entonces voy a ayunar, ¿verdad? No. El ayuno yo lo planeo, yo lo programo, yo preparo mi corazón para ayunar. O algunos tal vez podrían pensar, bueno, la verdad es que voy a aprovechar y hago 2 por 1, entonces hago ayuno intermitente y ayuno para el Señor. No, el ayuno es para el Señor. Es la razón, es la motivación. Es importante esas aclaraciones, ¿verdad? Porque creo que nos podemos ir en viajados que, bueno, voy a ayunar intermitente, entonces le ayuno al Señor y hago el combo completo, ¿verdad? Bajo de peso y quemo grasa y además busco al Señor. De hecho, me llamó mucho la atención escuchando un predicador que se llama John MacArthur, decía que a veces él iba con su familia y iban a comer, ¿verdad? Y que después él, después de comer, se iban a un lugar de helados que son buenísimos, dice que son como los helados favoritos de él, y que él sentía su cuerpo como deseando, ¿verdad?, demasiado esos helados. Y entonces él en ese momento decía, no puede ser que mi cuerpo tenga tanto dominio sobre mi vida, no voy a comer helados hoy. Y dice que no comía, pero para enseñarle al cuerpo quién es el Señor. Hasta aún en esos detalles ayunamos, porque estamos queriendo que el apetito por Dios esté por encima del apetito que estoy sintiendo ahorita. No sé si queda claro eso. El ayuno permite que nuestros deseos estén controlados y que aquellos que nos esclavizan y no nos damos cuenta sean rotos por la maravillosa presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces, el ayuno es hambre por Dios en nuestra vida. Ahorita vamos a movernos un poco acerca del ayuno que Dios desea, porque creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Primero que todo, el ayuno es en mi vida, ¿verdad? Rompiendo ídolos. Uno, importante, el ayuno es en mi vida. Yo quiero romper ídolos que están gobernando, teniendo dominio en mi vida. Después es en mi entorno, ¿verdad? Creo que esto revela un poco peticiones cuando oramos en ayuno. Ahorita después voy a compartir unas, ¿verdad? Queremos en mi entorno, que es mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis amigos, mis vecinos. Y otro es el mundo. Por eso es que el hambre por Dios se traduce a todo eso, ¿verdad? Porque cuando yo oro por mi familia, estoy deseando a Dios en mi casa. Estoy anhelando a Dios en la vida de mis hijos. Cuando lloro por mis vecinos, cuando ayuno, mi motivo de oración es mis vecinos que lo conozcan, es porque tengo hambre por Dios en la vida de mis vecinos, el reino de Dios en la vida de mis vecinos. Cuando ayuno y mis peticiones es por la iglesia o por el mundo, estoy teniendo hambre por Dios en el mundo, para que Dios descienda, su reino gobierne. Ahora ven qué interesante este texto que vamos a leer, que este texto por sí solo podemos dar una serie de charlas, pero creo que es importante tocarlo. Isaías 58, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer del 6 creo que al 10. Dice, el ayuno, esto es el Señor hablando, es Dios hablando, dice, y lo pueden leer después, si quieren apuntarlo en sus casas, lean todo Isaías 58, es demasiado importante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Israel había perdido su enfoque, se había olvidado del propósito del ayuno, que era Dios, que era hacer justicia, es desear a Dios en el mundo. Se habían olvidado de eso. Entonces Dios básicamente dice, ese es el ayuno que yo quiero, el ayuno que yo deseo, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo? Dice, ¿no dejar de tu lado a tus semejantes? Si así procedes, oh, qué increíble. Todo esto que está describiendo Dios del verdadero ayuno, ¿qué es? Es hambre por Dios, lo mismo. Es hambre por Dios en los necesitados. Quiero ver a Dios en los necesitados. Quiero ver a Dios en los oprimidos. Quiero ver su justicia en los que están atados. Quiero ver su justicia en aquellos que no le conocen. Quiero ver
su libertad en aquellos que están esclavos. Es hambre por Dios en nuestra vida y en el mundo. Pero vea qué interesante. O sea, el ayuno no es solamente abstenerme, sino que además el ayuno verdadero es abstenerme, pero porque deseo algo de Dios y además soy parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y vean qué interesante lo que dice Dios. En versículo 8, si así procedes, dice, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Y ojo lo que dice el Señor. Llamarás, y el Señor responderá y responderá. Pedirás ayuda, y el Señor dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar sus necesidades, las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas como el mediodía en la noche. ¿Cómo traducimos este texto? Traducimos este texto, el ayuno es deseo por Dios. Lo mismo. ¿Cómo, varo? Deseo por Dios. ¿Está hablando de los oprimidos? Sí. Eso es el deseo de Dios. Y cuando ayunamos, deseamos ver que la justicia y la obra de Dios se haga y además somos parte de nosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo ese texto? El ayuno no solamente es abstenernos y que nuestro deseo por Dios sea por encima de cualquier otro deseo, sino que además nosotros seamos agentes de lo que Dios desea ver en el mundo. Ahí ese es el verdadero ayuno. Es vivir el deseo por Dios y su gobierno en la tierra. Es dejar de pensar egoístamente solamente en la presencia de Dios en mi vida, sino nada más la presencia de Dios en el mundo que me rodea. Ahora, vamos a ir a los últimos dos textos. Vamos a leer estamos en Mateo 6, vamos a leer del 16 al 18. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos han obtenido toda su recompensa. Ok, voy a parar ahí. Jesús nos da una advertencia acerca del ayuno. ¿Y qué es la advertencia del ayuno? Cuidado de ayunar, básicamente, tengan mucho cuidado de ayunar para ser vistos por los demás. ¿Qué pasaba en esa época? La gente se echaba cenizas, se rasgaba las vestiduras y lo veían caminar y decía, pobrecito, está ayunando. Y Dios decía, básicamente, a estos que ayunan para ser vistos, esa es su recompensa. Eso es todo lo que van a obtener. Hay una tentación enorme cuando yo hago algo y nadie sabe. Yo hago algo positivo, hago algo bueno, hago una buena obra, o puedo dar dinero a alguien, o hago algo y les digo, hay una tentación tan grande que en la próxima conversación que yo tengo con alguien, contarles. ¿No les pasa a ustedes? ¿O solo a mí me pasa? Todos los que estamos aquí estamos tan hambrientos de la aprobación de los demás, del que los demás nos vean y sepan lo que estamos haciendo. Y todo el sermón del monte se trata mucho de eso, ¿verdad? Si tu mano izquierda da, que no se dé, que su mano derecha que ni siquiera se dé cuenta de la izquierda, o sea, como que nadie sepa. Tenemos un deseo por ser visto por los demás, por ser estimados por los demás, porque ayunamos, por la alabanza de los hombres. Si eso es lo que buscamos, no entendemos el ayuno. Ese no es el propósito del ayuno. Ahora, hay una gran diferencia entre ayunar para ser visto o que nos vean, ¿verdad? O ser visto ayunando. ¿Verdad? Yo puedo que estoy aquí en el trabajo y por ahí entonces todos se van a almorzar y después regresan. Pero, no se almorzaste. No quiero. ¿Verdad?
y yo tengo muy claro el mandato de Jesús. Pero ¿por qué no comiste? No, es que no tengo hambre. Pero ¿por qué no tienes hambre? ¿Verdad? Si ya yo digo, bueno, es que la verdad quiero buscar al Señor y estoy ayunando. No está mal. ¿Por qué? Porque mi motivo no es que se den cuenta que estoy ayunando, sino como que la insistencia, ¿verdad? Se descubrieron que yo estoy ayunando, pero yo no estoy ayunando para que me vean. No sé si me entienden la diferencia. Lo que está mal es ayunar para que me vean, pero si me descubrieron ayunando, no está mal. No es como que arruina el ayuno, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús nos pide que ayunemos y vean qué interesante, después lo que dice el versículo 17. Dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Qué chiva, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Cuando usted ayune, que nadie se dé cuenta, porque eso revela que Dios es verdadero en tu vida. Revela que Dios es demasiado real en tu vida. Es tan real que no ocupo que nadie me vea, que me vea Él. Y ahora sí está bueno que queremos que Dios nos vea ayunando, porque para Él es que ayunamos. A Él es el que buscamos, a Él es el que anhelamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, no significa entonces que yo no puedo tener ayunos, ponerme de acuerdo con un amigo, ¿verdad? O un grupo de gente, o la iglesia, porque hay muchos textos, ¿verdad? Jesús no nos está diciendo como que no, solo en privado pueden ayunar, no pueden, es como la oración, ¿verdad? También Jesús habla de algo muy parecido acerca de la oración. Jesús básicamente está diciendo el motivo, pero sí hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento después de esto, de que Jesús dice esto, donde vemos el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia primitiva ayunando. De hecho, en Hechos 13, en Hechos 14, vemos en Hechos 13 la iglesia ayunando para pedirle a Dios que avance su reino. Entonces ponen la mano sobre Bernabé y Pablo, los envían. Y después buscando la voluntad de Dios, también en el versículo 14, en el capítulo 14. Entonces no está mal ayunar en grupo, pero el motivo es lo que queremos. Queremos ayunar para que Dios nos vea, y eso está bien, y queremos que Él sea nuestro más grande apetito. Entonces vimos un poco, ¿verdad?, que el ayuno es algo que tenemos que hacer todos. Jesús espera que ayunemos. Después vimos el significado del ayuno, que es hambre por Dios, y lo definimos en diferentes cosas. Después vimos además cómo no ayunar, ¿verdad? Nos dice Jesús, no ayunar para que nos vean. La motivación de nuestro corazón no es eso. Y debemos ayunar solamente para la audiencia de uno, para Dios. Ahora, quiero hacer una guía rápida con el poco tiempo que nos queda, que nos pueda ayudar a empezar a practicar el ayuno. ¿Cómo empezamos? Ahorita no tenemos en pantalla. Hice esto. Es una guía básica. Lo van a mandar, creo, al correo. Lo puedes pedir al correo. O hay unos impresos afuera, se lo pueden llevar. Esto es una guía que dice qué es el ayuno, por qué ayunamos, después cómo ayunamos, cómo ayunar alimentos, después cuando terminamos el ayuno y después si fallamos, ¿verdad? Porque obviamente si nos proponemos en no comer y fallamos, también el Señor tiene misericordia, tiene gracia y podemos volver a hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, empezamos ayunando poco a poco. Si nunca has ayunado, lo mejor sería que tal vez probes con solo el desayuno. De hecho, la palabra desayuno es romper ayuno, ¿verdad? Entonces, básicamente, podemos empezar con solamente, ¿verdad? No comer en el desayuno. Y la idea es que en ese tiempo busquemos a Dios de una forma más intensa de lo que lo buscamos regularmente.
Hay gente que cambia cuando ya hacen desayuno, almuerzo. Hay gente que entonces la hora de almuerzo la cambia por una hora de oración. Dice, si yo agarro esa hora para almorzar, entonces voy a agarrarla para buscar el rostro de Dios. Igual el desayuno, si yo digo, yo agarro media hora para desayunar normalmente, voy a agarrar ese tiempo para buscar a Dios. Y debería ser, ojalá acompañado, no es debería, sería bueno, es una recomendación ser acompañado durante la mañana o el tiempo de ayuno por oraciones cortas, donde le decimos, Señor, te deseo, te anhelo en mi vida, te deseo que tengas ese lugar, que mi hambre por ti crezca. Queremos que gobiernes en nuestra vida, Señor. Y después de que hemos practicado tal vez con la mañana y lo hemos hecho tal vez algunas 3, 4 veces, acostumbramos el cuerpo, podemos probablemente pasar a tal vez desayuno, almuerzo, y después eventualmente podemos hasta hacer desayuno, almuerzo y cena 24 horas para buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y además podemos hacerlo por otras cosas, ¿verdad? Ya sea la televisión, el internet, las redes, apuestas, licor. Puede ser que usted identifique más sus ídolos que usted tiene que dejar a un lado más fácil, ¿verdad? Cada uno los conoce. Aquello que tal vez está dominando mi vida, que yo puedo apartar y dedicar eso a un lugar aparte para ver qué tanto dominio tiene sobre mi vida y querer que Dios tenga dominio sobre mi vida más que esto. Ahora, motivos y peticiones importantes de oración que tengo ahí, que eso creo que nos va a ayudar a guiar un poquito. El ayuno no es manipular a Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos ayunar para que me den ese trabajo que me paga más. No, el ayuno es hambre por Dios, deseo de Dios, y podemos traducirlo en peticiones como estas: que gobierne en mi vida y que me cambie. Eso es hambre por Dios. Podemos traducirlo para que el reino de Dios avance en mi vida, en mi familia, en mi barrio, en mi lugar de trabajo, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis vecinos. Eso es hambre por Dios. Queremos ver a Dios en esos lugares. O podemos traducirlo porque Dios traiga sus pies a las personas que yo amo. Podemos además ayunar para que su nombre sea honrado. Puede ser en una circunstancia que estemos. Queremos que Dios sea honrado y que se haga justicia. Podemos orar por arrepentimiento. Puede ser que tal vez el pecado esté llenando la batalla en nuestra vida o no nos sintamos arrepentidos. Yo quiero ayunar para que el arrepentimiento sea genuino en mi vida. Señor, crea arrepentimiento en mí genuino. Cambia mi corazón, cambia mi situación, haz justicia. Podemos ayunar para que la voluntad de Dios sea hecha también, ¿verdad? Para que mi matrimonio u otro matrimonio sea restaurado. Ese es hambre por Dios, es el deseo, el anhelo de Dios. O por el crecimiento espiritual de mi iglesia y de mis líderes. Podría seguir con muchas peticiones más. Algunas de estas creo que están acá. Pero sobre todo, para ir cerrando, ¿qué está gobernando tu vida que el ayuno pueda ayudar a romper esa esclavitud? Y de alguna manera que Dios tome ese lugar en tu corazón. Y queremos invitarlos como comunidad, como ustedes, personas, individuos, a que esto sea una práctica en sus vidas, una práctica regular, no una práctica espontánea. Podemos ayunar una vez a la semana. Ojalá lo hagamos. Les aseguro que si ayunamos una vez a la semana vamos a ver cosas pasar. De hecho, la segunda historia que conté, con esto voy cerrando, Carl Lindquist, cuando conoció al Dr. Kim, dice que él empezó a practicar el ayuno una vez a la semana. Y dice, y he aprendido entonces la dimensión personal de que Jesús dijo en Juan 4:32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y empezó a experimentar a Dios en su vida de una forma sobrenatural. Y él concluyó, creo que Dr. Kim ha visto cosas que yo no he visto porque él ayuna y tiene una disciplina más fuerte que yo. Qué chiva que vamos a poder ver a Dios más en el ayuno. Pongámonos de pie. Vamos a tener actitud de adoración. Queremos rendir nuestros corazones a Dios. Señor, te queremos rendir nuestros corazones a ti.
Queremos que gobiernes nuestra vida, Padre. Confesamos que hay muchas cosas. Yo confieso, Padre, que hay muchas cosas que quieren gobernar mi vida, que compiten contigo. Quiero que tú tomes tu lugar. Y confesamos todos, Padre, que hay muchas cosas que quieren gobernar nuestra vida aparte de la comida. Danos ojos para poder ver estas cosas, Señor. Danos ojos y danos un apetito, una hambre por ti, tanto que te decimos a ti más que la comida. Que cada vez que ayunemos y el apetito por el alimento crezca en nosotros, podamos decirte, Señor, así mi alma tiene sed de ti, tanto que no como. Te deseo, te anhelo, te quiero en mi vida, más que cualquier otra cosa. Te pido para que esta sea una comunidad que ayune, Padre, una comunidad que busque tu rostro. Padre, esta comunidad sería tan diferente, todos los que estamos aquí tan diferentes, si ayunáramos más y si hiciéramos esto una práctica en nuestra vida, Señor.